Buenas tardes. El tema de la clase de hoy es ambliopía y estrabismo. Soy el doctor Damián Struffer, jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Oftalmología del Hospital Nacional de Clínica de la Universidad Nacional de Córdoba. Vamos a definir ambliopía primeramente. Existen varias definiciones de ambliopía, pero quizá una de las más completas sea aquella que define a la ambliopía como una reducción unilateral o a veces, pero raramente bilateral, de la agudeza visual corregida. Esto significa de la agudeza visual en la cual nosotros damos la mejor corrección del lente, del vicio de refracción si lo hubiera, que no puede atribuirse directamente al efecto de ninguna anomalía estructural del ojo ni de la vía visual posterior. Esta es una definición muy completa de la Academia Americana de Oftalmología. En la siguiente diapositiva veremos otro tipo de definición, que es la definición que dan algunos otros autores hispanoamericanos. Y definen la ambliopía como la pérdida de la superioridad fisiológica de la fobia, con repercusión tanto en el plano motor y sensorial, sin causa orgánica que lo justifique. ¿Cuáles son las causas más comunes de ambliopía? Los desequilibrios musculares, es decir, la ambliopía por estrabismo, es decir, cuando no hay el paralelismo de los ojos, hay lo que se denomina estrabismo, es decir, la desviación de alguno de los globos oculares. Se pierde el paralelismo. Entonces, cuando esto ocurre antes de la edad de maduración de la vía visual, que se da alrededor de los 6 años de edad, puede aparecer una disminución de agudeza visual por estrabismo, que es lo que se denomina ambliopía. Cuando existe una diferencia por algún vicio de refracción, que sería una diferencia de agudeza visual, es otra de las causas más comunes de ambliopía. Esto lo podemos ver clásicamente en los exámenes preescolares, cuando vienen a la consulta niñitos de 3, 4 años y con un ojo ven muy bien, con el otro ven muy mal, y cuando le hacemos el examen refractivo, salta al examen que hay alguna diferencia marcada, que es lo que se denomina anisometropía, entre la refracción de un ojo y del otro. El vicio de refracción más ambliopizante es la hipermetropía. También los altos astigmatismos. Y finalmente, una de las causas de ambliopía también más común es la ambliopía por privación, es decir, cuando el eje visual se encuentra obstruido, como puede ocurrir en algún leucoma corneal o la presencia de alguna catarata o la presencia de alguna lesión retinal que va a obstaculizar ese eje visual. En la siguiente diapositiva vemos cuáles son los factores de riesgo para ambliopía. El tamaño del pequeño al nacer, los antecedentes familiares de lo que se denomina vulgarmente ojo perezoso, cuando hay trastornos del desarrollo o cuando tenemos un niño con un nacimiento prematuro. ¿Cuáles son los síntomas de ambliopía? Lo primero que dijimos, cuando hay un ojo que ve muy poco, generalmente pierde el paralelismo ocular. El ojo se puede ir hacia adentro o hacia afuera. Generalmente, cuando el problema es por un vicio de refracción, cuando se trata de hipermetropías, es más común que el ojo se vaya hacia adentro, y cuando es por miopías, es más común que el ojo se vaya hacia afuera. Otro síntoma de ambliopía es que parece que los ojos no funcionaran juntos. Es decir, el paralelismo ocular muchas veces se ve dificultado o interrumpido. Hay alteración en la percepción de la profundidad. Es lo que se llama alteración de la estereopsis. A veces los niños entrecierran los ojos. Esto es justamente para tratar de mejorar la agudeza visual
por lo que se llama el efecto estenopeico, que genera una mejoría de la agudeza visual. A veces la inclinación de la cabeza, como ocurre en algunos estrabismos, y la presencia de tortícolis. Y finalmente, lo más común de todos, lo más obvio, es la presencia de resultados anormales en la prueba de detección de visión. En la siguiente diapositiva, justamente vemos esto. ¿Cómo detectamos el defecto de visión? Ustedes saben, ya lo han visto en la clase de semiología ocular, que la toma de agudeza visual normalmente se hace con el cartel que se llama el cartel de Snellen, que normalmente tiene 10 filas de letras, donde las letras de más arriba son más grandes, de las más abajo son más pequeñas, y que si el paciente ve las más pequeñas, ve hasta la fila 10, decimos que tiene 10 décimas de visión. Y si ve solo la más grande, es una décima de visión. Y en el intermedio, 2, 3, 5 décimas de visión, según hasta qué fila ve el paciente. Eso se mide sin corrección y luego con la mejor visión corregida, como explicamos en la definición inicial. Si el niño es muy pequeño y no conoce las letras, podemos utilizar lo que vemos en el cartel de la derecha, es decir, los optotipos de figuras o los optotipos de la E invertida, donde le preguntamos al niño, a veces son niños de 4 o 5 años que no conocen las letras, le preguntamos si la E invertida a modo de mesita tiene la patita para arriba, para abajo o para el costado. Entonces, ¿cómo medimos la visión? Como figura ahí en el centro de la imagen, primero sin corrección, luego con la corrección, ya sea que el niño traiga el anteojo o que nosotros le midamos el vicio de refracción que tuviera, y podemos utilizar también el efecto estenopeico, que es un pequeño agujerito que lo que nos va a dar es el aproximado de la agudeza visual que lograría el paciente con la mejor corrección. De esa manera es como medimos la ambliopía, con la toma de agudeza visual. El tratamiento de la ambliopía. Lo primero, obviamente, si hemos dicho que una de las principales causas de la ambliopía es la alteración de la refracción, entonces lo primero que tenemos que hacer es justamente la corrección del vicio de refracción con los lentes adecuados. Normalmente es con corrección aérea, y si fuera necesario, debido a una anisometropía muy elevada, puede ser hasta necesario el uso del lente de contacto. En segundo lugar, la oclusión. ¿Qué es la oclusión? Es tapar el ojo que mejor ve para estimular la visión del ojo ambliope. La penalización es la colocación de gotas dilatadas, en este caso de atropina, para lograr el mismo efecto que planteamos en el punto 2. Y finalmente la cirugía, esto en caso de que haya estrabismos muy marcados que requieran cirugía, o cuando haya, como dijimos en las causas en el punto 3, la ambliopía por privación, en caso de, por ejemplo, cataratas que requieran un tipo de cirugía para justamente evitar o pelear contra la ambliopía. En la siguiente diapositiva, justamente hacemos un resumen de esto, de cómo, de acuerdo a la magnitud de la ambliopía, cómo hacemos el tratamiento. Se reitera lo de la diapositiva anterior. Se indican lentes aéreos con la totalidad de la refracción, sea miopía, hipermetropía o astigmatismo. Se le indica oclusión. Esto es de acuerdo a la magnitud de la ambliopía. Puede ir de pocas horas diarias a 24 horas diarias, según la magnitud de la ambliopía. En las ambliopías muy profundas hay que tener el ojo tapado la mayor parte del tiempo posible, y en las ambliopías no tan profundas vamos midiendo la cantidad de horas, siempre sobre el ojo dominante. Como explicamos anteriormente, la atropinización y la cirugía, según la patología, son otros modos del tratamiento de esta patología. Vamos a pasar al tema del estrabismo. En la siguiente diapositiva vamos a definir qué es el estrabismo.
claramente es la desviación del alineamiento ocular perfecto. El estrabismo se presenta en condiciones de visión binocular, es lo que se denomina estrabismo manifiesto, es decir, es lo que vamos a denominar las tropias, se denominan heterotropias. Y la desviación que solo se presenta después que se interrumpe la visión binocular, es decir, cuando ocluimos un ojo, se denomina estrabismo latente, es lo que se va a denominar foria, heteroforia. Entonces, vemos una foto de lo que se denomina tropia. En la foto anterior vemos una desviación permanente, es decir, no importa cuál ojo fija el paciente. En la foto superior vemos que el paciente está fijando con el ojo izquierdo y se desvía el derecho. En la inferior ocurre al revés, fija con el derecho y desvía el izquierdo. Es decir, tiene una desviación permanente de uno de los ojos. En ese caso se denomina tropia. En cambio, las forias, en la foto que sigue, si ustedes miran la foto, el gráfico de arriba a la izquierda, ambos ojos están paralelos. Cuando en el gráfico de arriba a la derecha ocluimos el ojo derecho, el ojo se va a ir hacia afuera, en este caso hacia afuera. Es decir, que cuando rompemos la binocularidad, cuando rompemos la capacidad de que esté viendo con los dos ojos juntos, ahí tenemos una desviación. Es un estrabismo latente y son los que se denominan foria. En este caso, exoforia porque el ojo va hacia afuera. En el gráfico de abajo vemos que ocurre lo mismo, pero cuando tapamos el ojo izquierdo. Ahí el ojo se va hacia afuera y también presenta una exoforia. Entonces vamos a ir a la terminología del estrabismo. Se denomina ortoforia a la ausencia de cualquier tendencia de alguno de los ojos a desviarse cuando se suspende la fusión. Es decir, la ortoforia significa que el paciente está con los ojos derechos. Y tenemos conceptos de lo que se denomina desviación primaria y desviación secundaria. La desviación primaria es la desviación medida con el ojo normal fijo y el ojo con el músculo parético en desviación. La desviación secundaria es al revés. La desviación medida con el músculo parético fijo y el ojo normal en desviación. Estas son terminologías que tenemos que ir incorporando para poder entender el tema. Continuamos con la diapositiva siguiente y con la terminología. ¿A qué denominamos ducciones? Ducciones son las rotaciones monoculares del ojo, sin tener en cuenta la posición del otro ojo. Entonces, vamos a tener lo que se denomina abducción, que es cuando el ojo rota hacia adentro, abducción hacia afuera, supraducción hacia arriba, infraducción hacia abajo. Habíamos dicho que teníamos la terminología de heteroforia y de heterotropia. Lo reitero, la heteroforia es la desviación latente de los ojos mantenidos rectos en visión binocular. Es decir, tenemos que asociar a las forias con una desviación latente, es decir, no permanente. Y entonces, según el prefijo que le agreguemos, sea eso, exo, hiper o hipo, va a significar hacia dónde desviamos el ojo. Es decir, esoforia es cuando el ojo se va hacia adentro, exo hacia afuera, hiper hacia arriba, hipo hacia abajo, siempre teniendo en cuenta que es una desviación latente, es decir, no permanente. En cambio, en la otra diapositiva, vamos a ver que las tropias es exactamente lo mismo, pero acá la desviación es manifiesta, es decir, es permanente. La ESO hacia afuera, la EXO, la ESO hacia adentro, la EXO hacia afuera, la hiper hacia arriba
y la hipo hacia abajo. Y se le agrega el término tropia para determinar que esto es una desviación permanente. Entonces, en la diapositiva siguiente vamos a ver el concepto de la fusión de imágenes. Piensen ustedes que cada ojo ve por separado una imagen. Si ustedes imaginan que ustedes están mirando, por ejemplo, un objeto que está delante de ustedes a 2 metros. Lo capta un ojo, lo capta el otro, pero no llegamos a ver dos objetos, es decir, no tenemos diplopía. Lo que hace el cerebro es fusiona ese objeto que estamos viendo en uno solo, y de esa manera no tenemos visión doble. Y nuestro cerebro es el encargado de fusionar esas imágenes. Eso es lo que se denomina fusión de imágenes. Y justamente esta fusión tiene dos aspectos, el motor y el sensitivo. El motor está dado por, en la diapositiva siguiente vamos a ver, por la acción de los músculos extraoculares. Esto ustedes lo vieron en anatomía, lo vieron en fisiología, y lo volvemos a repasar ahora. La acción primaria y la acción secundaria de cada uno de estos músculos. Esto es importante que este cuadro lo aprendan, lo memoricen, porque de esta manera les va a permitir entender el estudio de los estrabismos y de las diferentes parálisis y paresias musculares. En la diapositiva siguiente vamos a ver el aspecto sensorial. Como dijimos, el aspecto sensorial tiene a la fusión y la estereopsis como los dos principales procesos fisiológicos causantes de la visión binocular. Como les expliqué anteriormente, la fusión es la capacidad del cerebro de unir las dos imágenes que se proyectan en cada uno de los ojos. Y la estereopsis es la visión en profundidad que tenemos. Hay otros términos que incluyen el aspecto sensorial que veremos a continuación. La diplopía, la supresión, la ambliopía, que ya lo tratamos, la correspondencia retiniana anómala y la fijación excéntrica. En la siguiente diapositiva vamos a ver la definición de cada una de estas terminologías, que insisto, le va a ser útil para poder entender el tema. La diplopía. Cuando nosotros tenemos un objeto que es visto por cada una de las fobias, forma una imagen en la retina periférica del otro ojo. Este objeto entonces se observa en dos sitios. Por eso el paciente tiene diplopía. Eso es cuando un ojo, cuando hablamos de diplopía binocular, cuando un ojo tiene alguna desviación en relación al otro, como puede ocurrir en el estrabismo de los adultos, no así de los niños, porque los niños desarrollan ambliopía o supresión y no diplopía, pero sí en los adultos. Entonces, también puede aparecer diplopía en las paresias o parálisis musculares. El concepto de supresión, que generalmente aparece, como les digo, en los niños, es un escotoma, es decir, un área de reducción visual dentro del campo visual, en un ojo desviado, solo cuando hay condiciones de visión binocular. La supresión generalmente aparece en los niños justamente para evitar la presencia de diplopía. La ambliopía ya la definimos al comienzo de esta clase, pero les reitero que es la agudeza visual reducida en ausencia de enfermedad orgánica detectable. Por supuesto que cuando existe alternancia en la fijación, no va a haber ambliopía. Los dos últimos conceptos son un poco más difíciles, que son el de correspondencia retiniana anómala y el de fijación excéntrica. El concepto de correspondencia retiniana anómala significa que hay una adaptación sensorial en el estrabismo a condiciones de visión binocular, que se produce cuando en la retina de un ojo normalmente siempre corresponde a un punto del otro ojo de la otra retina. Cuando hay un estrabismo, cuando hay una desviación ocular, los puntos correspondientes de ambas retinas finalmente no se corresponden y aparece una anomalía.
Esto es lo que se denomina correspondencia retiniana anómala. Y la fijación excéntrica es cuando no hay una fijación del área foveal, sino que existe una fijación con un área extrafoveal. Esto ocurre cuando aparecen ambliopías muy intensas. Seguimos adelante. Cuando tenemos un paciente con estrabismo, ¿qué le preguntamos a los padres? Porque generalmente son niños pequeños. Tenemos que averiguar sobre antecedentes familiares. En los casos de los estrabismos, sobre todo en los pacientes que van a presentar algunos tipos de estrabismo, como son las esotropias, hay un gran componente hereditario. Para lo cual tenemos que averiguar la edad de inicio, cómo se inició y evaluar el tipo de desviación y fijación. La edad de inicio es muy importante porque según el niño ya haya nacido con ese tipo de desviación o lo ha desarrollado en el transcurso de los años, nos va a hacer pensar en los diferentes tipos de estrabismo o en las diferentes posibilidades que desarrolla ambliopía. Seguimos con la diapositiva siguiente, donde vamos a ver qué examen físico se le hace a un niño con estrabismo. Lo primero que hacemos es examinar la agudeza visual. Se examina cada ojo por separado para poder determinar la visión de cada ojo y para poder determinar si hay ambliopía o no. Les recuerdo que la visión se debe tomar sin la corrección y luego evaluando si tuviera algún vicio de refracción, cuál es la mejor visión corregida que tiene el paciente. En niños siempre hay que colocar ciclopléjicos para evaluar el error refractivo, porque el poder de acomodación que tienen los niños es muy intenso. Entonces, la única manera de evaluar la refracción correcta, sobre todo ante la presencia de hipermetropías altas, es colocando gotas ciclopléjicas. Luego vamos a hacer la inspección, donde vamos a establecer qué tipo de estrabismo tiene el paciente, vamos a evaluar la posición de la cabeza, si hay tortícolis, y vamos a evaluar la presencia de algunas otras situaciones, como puede ser la aparición de ptosis palpebral, de nistagmus o de epicanto. Y finalmente vamos a medir el ángulo de desviación, que esto se hace generalmente utilizando prismas u otras pruebas objetivas que ya exceden al pregrado. En la diapositiva próxima vamos a ver cuáles son los objetivos del tratamiento. Como iniciamos esta clase hablando de ambliopía, lo importante del estrabismo es justamente la prevención de la ambliopía, la prevención de la supresión y la prevención de la pérdida de estereopsis. Y como segunda medida es lograr el mejor alineamiento ocular posible mediante el tratamiento médico quirúrgico, que esto va a brindar una mejoría no solamente en lo estético, sino sobre todo en lo funcional. En la diapositiva próxima vamos a hablar del tratamiento médico. El tratamiento médico del estrabismo es muy parecido al tratamiento de la ambliopía. Es decir, vamos a hacer, en primer lugar, la corrección óptica. La corrección óptica significa colocar el lente con la adecuada refracción del paciente. Si hubiera una ambliopía profunda, vamos a tener que hacer la oclusión. La oclusión es la colocación de un parche, como se ve en la foto. Muchas veces este tipo de tratamiento es conjunto, es decir, tenemos que dar la corrección óptica más la oclusión del ojo dominante. La oclusión es útil normalmente hasta los 6 u 8 años de edad, que es hasta donde el paciente tiene el desarrollo visual. Y finalmente, la posibilidad de la penalización con atropina como una posibilidad también de tratamiento médico. En la diapositiva próxima podemos hablar del tratamiento quirúrgico. Cuando el tratamiento médico no es suficiente, hay que complementarlo con el tratamiento quirúrgico. Y normalmente lo que se hace
es el retroceso o la resección de los diferentes grupos musculares según corresponda al estrabismo. El retroceso de un grupo muscular implica un proceso de debilitamiento del músculo. A diferencia, la resección es un proceso de reforzamiento del músculo extraocular. El tratamiento médico puede incluir también la utilización de mióticos, en algunos casos de lo que se llama la esotropia acomodativa, que es un tipo especial de estrabismo hacia adentro, o también la inyección de toxina botulínica en un músculo extraocular, porque produce parálisis aproximadamente por 6 meses. Entonces este músculo paralizado se estira mientras el antagonista se contrae. En muchas ocasiones este tratamiento debe ser repetido cuando se va el efecto de la toxina botulínica, que generalmente demora 6 meses. Y finalmente, el tratamiento ortóptico es muy importante porque son ejercicios que permiten el tratamiento de la ambliopía y ayudan a evaluar el estado sensorial. Podría ser mal llamado el tratamiento ortóptico como la fisioterapia que necesita el ojo para el mejoramiento de la fuerza muscular y de la parte sensorial. Entonces, para ustedes como médicos generalistas, ¿cuál es el mensaje final? El mensaje final es que el médico generalista debe sospechar estas patologías, es decir, la presencia de ambliopía, que lo definimos como una disminución profunda de la agudeza visual, y la presencia de estrabismo, que es la desviación del paralelismo ocular. Entonces el médico generalista debe hacer las pesquisas de ambas patologías para evitar daños severos y que luego no son reversibles de la agudeza visual, con lo cual debe derivar en tiempo y forma al paciente al médico especialista. De esta manera cerramos esta clase. Espero que les haya sido de utilidad y en la cátedra todos los docentes estamos a su disposición. Muchas gracias.